Queridos patitos, estamos aquí para tratar un nuevo libro de un servidor, como autor literario. Bueno, pues tenemos aquí el libro Jaque al Pastor en el Estrecho, con su título de Ceuta, Melilla y el Sáhara. Ceuta, Melilla y el Sáhara. Por tanto, aquí tenemos un libro sobre estas cuestiones que tiene un poquito de trasfondo y un poquito de curiosidad respecto a mi propia biografía. Y es una especie de anécdota o curiosidad. Primero de todo, una nota de color, como es el hecho de que hablábamos durante esta semana. Estamos recuperando una serie de libros de mi autoría y este también participó en el concurso de novela corta Ramiro Pinilla. Decíamos que en el primer concurso Ramiro Pinilla presentamos el libro Helvegen, una distopía nórdica. En el segundo no se pudo participar porque, a diferencia del primero, en donde bueno, hay gente que pudo participar, pero en el primero terminaba el plazo de presentación de candidaturas en abril y en el segundo terminaba el 1 de febrero y por lo tanto ese decalaje de 2 meses y medio prácticamente, pues ciertamente reduciendo ese plazo de presentación, significó que cuando pude conocer que había ese segundo premio Ramiro Pinilla, el 16 de enero, pues quedaban 15 días y digamos que hay una máxima que yo entiendo el elemento inédito como un elemento de necesario reciclaje, para reciclaje no de sacar algo nuevo de algo que ya estaba hecho, sino hacer algo nuevo directamente. Es decir, podría haber presentado de no haber publicado Helvegen en sucesivos concursos de Ramiro Pinilla y así hasta que hubiera ganado. Pues alguno me dice que técnicamente sí. Incluso Recuerdos Góticos de Neguri, pues al haberlo publicado en verano del año 2021, supongo que hay quien dice que podría haberlo presentado en el 2020 y en 2021 haberlo vuelto a presentar exactamente igual. Pero no, tengo esa. Alguno dirá manía, ¿no? Pero esa pulcritud respecto a la idea de que presento una novela en el concurso, en el primero, en el tercero y ahora en el cuarto, que fue Jacal Pastor en Estrecho, una novela distinta. Por eso hay gente que piensa eso, que de no haber presentado a Azur Editorial Helvegen y haber logrado la publicación, pues igual habría servido igualmente para el segundo concurso Ramiro Pinilla e igual habría tenido más suerte por ese concepto de inédito. Pero bueno, yo pienso que es bueno escribir una cosa distinta, presentar algo distinto, algo nuevo siempre, y ampliar los vástagos, los hijos, porque hay quien dice eso de que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo, por lo menos, de esas tres he hecho dos. Tuve un limonero que lo planté y lo hice crecer con cariño desde la semillita. Estaba en un tarrito de yogur y ahí con el guaté, recuerdo, y que estuvo en la casa de verano, en Aro, y resistió hasta que un postrer invierno lo llevó a la muerte. Pero bueno, ciertamente, por el otro lado hemos visto durante esta semana que en libros he escrito unos cuantos. Y en mi trayectoria vital, después de haber estudiado la carrera, después de haber participado en política, sigo participando en política de otra manera, en un partido distinto. Empecé en Euskal Cartasuna y ahora estoy en Euskal Dati Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Hay quien dirá, te has cambiado muchísimo. Y otros que dirán, no es el mismo partido en el fondo, porque fue una escisión en el año 86. Bueno, para esto, como diría aquel, para gustos los colores y opiniones todo el mundo tiene una, como todo el mundo tiene culo. Pues bueno, pues hay que ser respetuosos y saber escuchar. Pero bueno, al lío, al tema del libro. No muchos conocerán que el día 31 de agosto es el día del Sahara.
¿Qué pasa con el Sáhara? Pues el Sáhara tampoco mucha gente sabe, y para eso introduzco en el libro una personalidad como es mi amigo Ancor Jorge Dorta, canario, economista, con una visión internacional porque tienen una entidad financiera radicada en Suiza, pero con contactos por medio mundo, lo cual ciertamente hace que sea una persona realmente cosmopolita. Mi amigo Ancor Jorge Dortal y me dijo alguna vez que en el siglo XIX, precisamente con esa tradición de las pesquerías, de las factorías canarias, en el otro lado de la costa, que es en la zona continental africana, es la razón última por la que en el Congreso de Berlín de 1884-1885 se le concede esa zona del Sáhara Occidental a España, teniendo la relación con los canarios. Es decir, sin Canarias no hubiera sido posible esa concesión en el reparto de África en ese final del siglo XIX. Por otro lado, en el trayecto de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, se tenía esa idea de que había eh, tres opciones a priori, pero una estaba descartada porque se tenía la idea de que había que sacar a las potencias europeas de África, aunque lo quisieran los africanos, en parte porque en el año 1958, 57-58, hubo un cambio constitucional en Francia en donde se suponía, porque había habido un referéndum para ratificar la nueva constitución, se suponía que los que votaban en no en Francia africana estaban realmente diciendo independencia. Sí, un curioso caso donde, bueno, si tú estás rechazando la Constitución, estás rechazando la Constitución, no estás rechazando a Francia, estás rechazando una forma de organizar que puedes estar disconforme con algún artículo en concreto y eso basar el rechazo al país, a las instituciones, al hecho de ser francés. Es una curiosa forma de interpretar aquellos resultados, pero parece como que daba igual la idea que habían salido Unión Soviética e incluso Estados Unidos de la posguerra, sobre todo Estados Unidos con el bagaje de no querer invertir en esfuerzos en ningún tipo de aventura colonialista e imperialista de los europeos, porque ya les había costado la juventud en 1918 y otra vez tener que volver a Europa en el año 1942. No les descolocaba y por lo tanto había que infringir un cierto daño a pesar de que fueran aliados, porque 2 años antes de ese referéndum, en 1956, había pasado lo de Suez, que fue una victoria francesa, británica e israelí en lo militar, pero políticamente había sido un desastre y ese punto marca el final de las aventuras europeas fuera del exterior de su continente, aparte de que en el 54 hubo la derrota de Bien Bien Phu y ciertamente acompañado con eso la autoinfligida derrota, porque de los 6 países originarios, Francia, de la Comunidad Europea de Defensa, que estaba ligado al proyecto comunitario, pues acabaron los golistas y los comunistas extremos a la derecha y a la izquierda diciendo que decidían no votar en la Asamblea Nacional Francesa. Pero nos hemos ido lejos. Nos hemos ido lejos para hablar del tema del colonialismo, el imperialismo, el tema de África y la idea de que lo último que querían era presencia europea en África. Por lo tanto, cuando se produce en el año 1968 la independencia, el 12 de octubre de la Guinea Española, después de una década más o menos de autonomía, para supuestamente preparar el país a la independencia, pero era posible que pudieran ser un territorio de ultramar, podían ser un territorio como en ese mismo año se estableció formalmente el estatus de entidad libre asociada o Commonwealth, como se había traducido en inglés, o es del inglés de donde se traduce lo de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bueno, en un sentido u otro, se establece en 1968 ese esquema, que sobre todo en la parte de Guinea española se establece con la idea de que la isla de Bioko, que luego sufrieron los bubis un montón de represión, pues querían establecer un esquema parecido a lo de Puerto Rico, y España dijo o todos o nada, y además no podemos quedarnos a todos, así que arrebuare o arrivederci.
Y por lo tanto, después venía el caso del Sáhara Occidental, en donde Marruecos tenía un interés sobre todo ligado al problema interno que tiene que ver con la perspectiva de los nacionalistas marroquíes que tuvieron una visión de país que la monarquía palacio, como se suele decir en la jerga, incorporó, sobre todo para tenerles entretenidos y limitar su efecto, como por ejemplo ha pasado con el tema de Bakhmut recientemente, con los Wagner, de Shoigu, diciendo se desgastan ahí y así me los disminuís y así tengo un problemita menos. Pues con el caso de Marruecos algo parecido, en donde, bueno, pues primero me los eliminas y bueno, si no le veo ben trovato, entonces cojo el esquema para sustentar una monarquía que siempre ha tenido golpes de Estado, problemas internos, la guerra con Argelia, y por lo tanto tenía una situación complicada y el Gran Marruecos era un proyecto nacional en donde trasladar ese concepto. Cabo Jubi en los años 50, el Lifni también en los años 50, el fin del propio protectorado en el año 56, obligando a España a entregar el territorio que Francia con su declaración unilateral de independencia para Marruecos y el reconocimiento y todo eso había arrastrado para tener un empaque de un Estado otra vez nacido formalmente en la historia. Pues ahí tenemos ese asunto en donde, después de una serie de golpes, incluso de intentos de asesinato, en donde un helicóptero que bajaba abajo con el rey Hassan II, hay un montón de historias por ahí, y por lo tanto hay un trasfondo en donde, por eso, precisamente, se trata de hacer la marcha verde desligado en parte, en lo más posible, de los militares de quien no confiaba el rey marroquí. Y por lo tanto ahí tenemos el asunto de tratar de incorporar el ámbito de el Sáhara. Pero evidentemente ahí está el tema de 1975, el asunto del Polisario, el tema luego de Naciones Unidas, hasta el punto de que, en teoría, desde 1991 hay una tregua que parece que se había roto hace unos años, hace poco tiempo, pero en teoría había esa tregua, el tema del censo, de cómo recomponer, el tema de la autodeterminación, el Comité de Naciones Unidas, pero ahí estaba el tema estancado y España había decidido hacer equilibrio, en donde, como Marruecos estaba del lado de quedárselo y Argelia estaba del lado de apoyar a los polisarios, pero no de manera altruista, sino por una salida a través de el Sáhara, supuestamente posiblemente independiente, en un mañana tal vez ahí teníamos una posibilidad para que en la zona de Tinduf, que hay una zona de minería, pues pudieran sacar a través del ferrocarril, porque era muy costoso y muy complicado y parece que no hay ni siquiera red para subirlo a la zona de la Cabilia y salir por ahí. Era posible sacarlo a través del Atlántico por esta zona del Sáhara Occidental. Por lo tanto, aunque solamente fuera por el tema económico, ya había un interés entre los dos, chocando entre Marruecos y Argelia, lo cual es cachondo porque son dos países que serían complementarios en caso de haber tenido otras circunstancias y por esto tal vez chocan enormemente. Y por eso tenemos ahí un elemento donde España, en teoría, había hecho de asunto salomónico, de, bueno, en un momento puedo utilizarlo para trinchar, para meter el dedito en el ojo y para tener siempre algo que volver a calentar y volver a sacar, pero en principio se olvidaron de que eran ciudadanos españoles, que tenían su DNI, que tenían sus representantes a cortes franquistas, como Cuenca, como Pontevedra, o como Alicante. Se olvidaron de la responsabilidad que Naciones Unidas sigue estando encima de la mesa, incluso ahora, en 2023, como potencia de jure, el Consejo de Descolonización de la ONU, de jure, siguen siendo una potencia de ocupación del Sáhara Occidental. Solo que de facto, desde 1975, lo es Marruecos, a pesar de que internacionalmente está desvinculado el acuerdo de Madrid del tripartito de 1976, nulo de pleno derecho en la institución internacional que uno desee, especialmente Naciones Unidas. Y por lo tanto ahí tenemos un asunto del que partir. En el año 2007, un servidor tenía que hacer el comunicado, porque estaba dedicado a estas cosas, respecto al tema del Sáhara. Pero se dio una curiosa circunstancia en donde
Primero, no se dio el momento de avisar que era el día del Sáhara. Por lo tanto, se fue alargando la cosa, se fue yendo para allí. Y en ese momento, pues, alguien tomó la iniciativa unilateralmente de hacer ese comunicado. Que fue don Alex Zamorano, de Ortuella. Y por tanto, ahí tenemos una circunstancia que es el primer punto de la piedra de toque respecto al asunto. Y fue, evidentemente, que ese comunicado fue redactado como el ojete. Y por tanto, daba la impresión, fundada en la literatura, de que se proponía que, dado que lo que se quería era la ejecución de ese referéndum en el Sáhara Occidental, tal como establecían las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la MINURSO, la misión para el tema del Sáhara Occidental, se proponía, y no se había hecho bien fino el hilar porque podía hacerse, incluso que pudiera tener razón en el planteamiento don Alain Zamorano, pero tal y como lo establece en el redactado que hizo, daba la impresión de que España debía ofrecer Ceuta y Melilla como regalo, con lacito y todo, a cambio de que Marruecos hiciera lo que le tocaba hacer, que es el referéndum en el Sáhara Occidental. ¿Cuál era el planteamiento que, visto el asunto con más claridad y templanza, podía pensarse que decía don Alain Zamorano respecto al asunto? Pues que creía que era buena idea ofrecer un referéndum, que si se hacía el referéndum en el Sáhara para decidir si eran marroquíes o saharauis, se propusiera hacer igualmente un referéndum en Ceuta y Melilla para ver si querían ser españoles o marroquíes. Un planteamiento discutible, pero razonable de plantear. Pero se olvidó de mencionar esto. Y hay el asunto de dejar las cosas por dichas, como si estuviera el público en el cebollo de cada uno. Y por lo tanto hay que dejar las cosas todavía más atadas de lo que uno cree, revisarlas, consultar. Pero se lanzó el comunicado así, por las bravas, así, porque había que salir ese día. Era un deadline clarito. Había que salir el día 31. Estas cosas que, un poco como los carteles, ahora la cartelería, en las campañas electorales, no se fija la gente en el cartel que está, sino en el cartel que no está. Y por lo tanto, había que cumplir con lo de todos los años. Estamos con el Sáhara, aquí el comunicado, malo Marruecos, y por lo tanto el pueblo saharaui noble, trabajador, luchador por sus derechos, el Consejo de Seguridad, descolonización, lo típico. Pero cuando tratas de innovar, hacer algo distinto, para sacar la cabeza y para que tengas una visibilidad ese día, pues al final es algo arriesgado para que puedas cagarla, como pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que empezaron a gotear noticias respecto a Ceuta, Melilla, Gaztelu-Chaleak, que es la juventud de Eusko Alkartasuna en la que estuve entre el año 2000 y del 2010. ¿Qué pasó? Pues precisamente eso. Empezaron a salir noticias, pum, 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 pum. Empezaron a lo largo de una semana, empezaron a salir comunicados. Comunicados del gobierno de Ceuta, del gobierno de Melilla, de los partidos políticos en Ceuta y en Melilla, escalando en dirección a Madrid, saliendo en periódicos peninsulares, por supuesto proponiendo hacer manifestaciones públicas con pancarta por las calles de Ceuta y de Melilla, hasta que hubo una jugadita un poco curiosa, como es el hecho de que el señor secretario general de Gaztelu-Chaleak, que entonces era don Arkaitz Millán Echezarreta, que ha sido noticia recientemente, hace no mucho, una cosa que pasó en Donostia, cosas de la nocturnidad, en un fin de semana, pues después de haber cambiado el comunicado, porque como suele pasar, hubo alguien que entró en el comunicado en un determinado momento, lo citó o habló refiriéndose al comunicado y luego todos los demás siguieron la tromba del chorreo haciendo referencia a esa noticia del primer periódico que sacó todo aquello, pero sin hacer referencia al comunicado original. Por lo tanto, era posible hacer una modificación del comunicado
y decir, no, 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 si nosotros no decíamos eso en el comunicado, mira, lean otra vez el comunicado. Aquí está, ¿ves? Bueno, si no dicen nada de lo que están diciendo ustedes, ¿cómo que Euskal Kartasuna y Gasta Berchalea quieren regalar Ceuta y Melilla a Marruecos? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde? Bueno, pues con el comunicado cambiado, hizo la ronda de prensa en Ceuta y Melilla, llamando al Faro de Ceuta, a otro medio de comunicación de Melilla, radios, prensa, y bueno, pues calmando las aguas, porque había llegado un comunicado de las juventudes de un partido socialista en Ceuta, diciendo que nos invitaban a ir para allá, a conocer la tradición, la cultura. Bueno, nunca nos llegaron las invitaciones de agenda, es decir, bueno, aquí tenéis los billetes para venir para aquí a la estancia y estáis con nosotros y tenemos una mesa redonda. No, 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 eso no. Nos llegó un documento grandote en una carta de, bueno, pues aquí tenéis la historia de Ceuta, la historia de Melilla, venga, que siempre han estado en España desde los tiempos de Enrique IV de Trastámara. Vale, fantástico, me parece muy bien. Pero, hombre, si quieres invitarnos, pues, llévanos para allá, llévanos a hacer algo conjuntamente allí con vosotros. Pero no, eso nunca llegó. Lamentablemente, porque por lo menos en lo presente yo hubiera aceptado con mucho gusto. Pero bueno, estas cosas son como son, no como a uno le gustaría. Y ciertamente hubo esa circunstancia en la que finalmente la cosa se fue escalando, desinflamando, y la cosa acabó en una nadería. A pesar de que luego otras circunstancias ha habido en donde, en otros momentos, con otros actores, han puesto sobre la mesa la idea de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, como lo había hecho, por ejemplo, el Partido Comunista entre años 1991 y 1993, el Partido Comunista de España, para más INRI. Pero bueno, las cosas, como digo, son como son. ¿Qué hizo un servidor? Que entonces era miembro de la Ejecutiva Nacional de Gaztelugatxolek, es decir, del organismo de dirección máximo del organismo de juventudes de Euskal Kartasuna. Pues enfrente de enfrentarme y decir, aquí, ¿veis? Si hubiera hecho yo el comunicado habría sido fantástico y no hubiéramos tenido este problema. No, no, espera, no voy a hacer eso. Eso sería desleal con mis compañeros. ¿Qué hice? Lo que hice fue ir recopilando en dos ámbitos, uno en el grupo de comunicación interno de la Ejecutiva Nacional de Gaztelugatxolek y después sumándolo a un documento interno propio de un servidor, todas y cada una de las comunicaciones que iban saliendo, siempre, evidentemente, haciendo un decalaje respecto a aquellos comunicados que eran exactamente iguales, punto por punto, es decir, solamente poniendo los distintos. Aquellos que eran noticias nuevas, o redactado nuevo, o algo parecido, ir día a día, enviando, pum, 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 pum. Mira, mira, el tablero de anuncios, ¿eh? Mira lo que han pasado hoy, mira lo que han puesto hoy, este saliendo a decir esto, este saliendo a decir aquello, lo otro, más allá. Salió un documento de unas 150 páginas de un documento de Word de 150 páginas. Y ahí quedó, en barbecho. Yo acabé saliendo de Euskal Kartasuna en abril, bueno, salí en marzo, en abril fue cuando ya se cuajó la idea de Lord Duarte, la entrega a la izquierda Chale, y por tanto ya no tenía ningún puñetero sentido seguir luchando por alguien que se había decidido suicidar, hacer el harakiri, el seppuku, frente a aquellos que en el año 1987, justo de la cueva, o fue otro, bueno, uno de estos parecido, hizo el libro aquel respecto a la escisión, diciendo, bueno, estos de Euskal Kartasuna y los PLV son burguesía, así que ustedes no pierdan el tiempo, son igual de derechosos, igual de facciosos que los unos que los otros, porque al fin y al cabo esas de Euskal Kartasuna, de Guipúzcoa, siguen llevando el abrigo de pieles, siguen siendo básicamente los mismos, están peleados, cosas de familia. Y por tanto, pues uno ve que después de todo ese trayecto, acabar vendiéndose a la izquierda Chale cuando era objeto de bastante confrontación, pues bueno, resulta curioso y no le arriendo la ganancia. Pero bueno, después de todo ese tiempo, tenía y seguía teniendo el documento en barbecho, ahí,
para en algún momento escribir o bien un ensayo o bien una novelita en donde poder narrar estos asuntos que fueron someramente entretenidos a la par que tensos en algún momento respecto a esa realidad que estábamos viviendo. Porque un problema que, bueno, podrías pensar el asunto de Ceuta, Melilla, el tema del Sáhara, pues bueno, le preocupa a mucha gente, pero ¿cómo se van a fijar que un partidito pequeño de Euskadi, llamado Euskal Cartasuna, y sobre todo, no el partido en sí, sino las juventudes, haciendo un comunicado, el típico del Sáhara, el 31 de agosto de 2007, pudiera meter ese berenjenal o que ellos estuvieran interesados de tal manera que cualquier cosa, por pequeña que sea, pudiera servir para magnificar el asunto de poder reivindicar una y otra vez la españolidad de Ceuta y Melilla como si estuviera en cuestión, lo cual me resulta curioso. Tan endeble es la españolidad de ambas ciudades y necesitan responder claramente a cualquier supuesta provocación, como fue el comunicado del compañero Alain. Bueno, pues ahí está parte del asunto, pero la verdad es que esto sucedió, e incluso si meten en San Google, como hizo el amigo Joan Jordi Aventín cuando tuvimos una entrevista para el canal F98, ya pudo ver que en Gastarchaleac, en el asunto Ceuta Melilla, pues siguen saliendo resultados respecto a aquella movida del año 2007. ¿Qué pasa? Pues evidentemente, en el caso del año 2020 fue con el tercer caso del Ramiro Pinilla, fue el caso de, como decíamos hace poco, Recuerdos Góticos de Neguri. Ya me había acercado a Getxo, me había acercado a Bilbao, una situación más próxima a mi biografía, así que dimos un paso más en el cuarto premio Ramiro Pinilla, haciendo ejemplo de una parte de la propia biografía de un servidor con ese caso. Así pues, cogí el asunto de ese documento de 150 páginas, esa hemeroteca del caso, y empecé a pensar en hacer un libro como prueba para el ámbito del Ramiro Pinilla. Evidentemente estaba encorsetado con el tema de las páginas, no podía hacerse algo demasiado largo, tampoco demasiado corto. Había que ser didáctico y a la par hacer un poco de separación, porque para ser una novela había que hacer un poco de como de mito, como de leyenda, no poner exactamente todo lo que pasó, pum, 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 y además había que imaginar situaciones en donde se especulara con el asunto de lo profundo a través de situaciones que pudieron haber sido, pero que en realidad no fueron al 100%, y por tanto, al ser una novela, pues había la posibilidad de esa de jugar un poco con cierta ambigüedad para que, bueno, pues eh, a veces cuando escribes un ensayo tienes que justificar absolutamente todo, pero cuando escribes una novela y metes algún elemento de ficción, hay la posibilidad de que te digan, bueno, esto es verdad o no es verdad. Bueno, juzga tú. Juzga tú porque, bueno, aquí hay cosas que son y cosas que no son. Con lo cual, ¿me estás difamando? No, no, es una novela de ficción. Te estoy hablando de cosas que existieron algunas y otras no. Tú sabrás cuáles son y distinguirás tú a tu manera. Por tanto, ciertamente, Jaca el pastor en estrecho, un título que paradójicamente lo puse yo, aunque técnicamente podemos decir que Juanjo González de Santurchi, aficionado al ajedrez y un poco de gusto geopolítico, pues tiene algo que ver porque, bueno, pues alguna vez hemos hablado también un poquito de ajedrez. Por tanto, el Jaca Pastor tiene que ver indirectamente con el caso de la isla Perejil, que había un par de pastores por ahí jugando, no al ajedrez, pero otra cosa, y también el movimiento del ajedrez respecto a la situación de los movimientos en el estrecho entre Marruecos y España. Por lo tanto, el título, por eso, aunque sea un poco curioso, es el único libro de los que tengo cuyo título
de las novelas es mío. Los otros han sido recomendaciones de amigos. Pero bueno, aquí tenemos detrás el comentario de Ceuta Melilla relacionado con el Sáhara. Son pocos los que se acuerdan de cuál es el día de la memoria de la lucha del pueblo saharaui. Incluso en una pequeña organización juvenil de un partido político vasco, que en paz descanse, porque yo creo que murió en abril de 2010, a veces lo contingente eclipsa lo estratégico. ¿Quién debía acordarse de la fecha? No estaba en todo, y como agua entre los dedos se le escapaban efemérides sobre las procelosas mareas de las zozobras internas. ¿Y quién podía y debía haber escrito el comunicado de recordatorio si estaba a punto de ir con sus progenitores a unas merecidas vacaciones a Benidorm? Por lo que un voluntarioso miembro de la dirección lo hizo por su cuenta y riesgo. ¿Qué podía salir mal? Aquí hay cosas que resultan interesantes porque un servidor estuve en Benidorm, pero estuve en 2008. Es decir, técnicamente no estuve en 2007. Esto sucedió durante la primera semana de septiembre de 2007 y yo fui meses más tarde, creo que fue en abril de 2008, a Benidorm, al apartamento que se supone está aquí comentado, es decir, fueron meses de decalaje en la vida real. Pero a pesar de que técnicamente en el momento de lo que sucedió en el caso de los autos de la vida real de 2007, de septiembre de 2007, estuve aquí mismo, aquí, en esta habitación, pues esa idea de separación que hubo, porque no estuve bastantes veces en la sede, a pesar de que lo que se estaba jugando en la sede, no de Bilbao, sino en la sede de Donostia, y por lo tanto había ciertamente una separación física entre yo, aun estando en esta habitación o estando en el ámbito de la sede de Eusko Alkartasuna de Bilbao, al lado del Arriaga, pues esa separación la quise extender en un extrañamiento físico más largo, haciendo homenaje también a Benidorm, que es una localidad en donde yo cumplí mi primer año y la tengo mucho cariño, y ya había aparecido en algún que otro libro previamente. Pero que esta oportunidad de hacer ese doble juego, primero el extrañamiento de alguien que está en Benidorm a alguien que está en Euskadi, es una distancia evidente para cualquiera que subyace el distanciamiento en cuanto al posicionamiento que hay que tener respecto al asunto, no al fondo, sino al asunto de cómo gestionar el asunto que fue la crisis comunicativa del comunicado del Sáhara. Y por otro lado, daba pie la oportunidad a introducir una serie de elementos de mi venidor querido a través de el protagonista, que es un servidor, yo mismo, pues moviéndole por determinados lugares de Benidorm, yendo de aquí para allá y poder contar una serie de circunstancias de esta bonita localidad mediterránea. Y por lo tanto es una oportunidad en donde, como si fuera un ámbito de calendario, se establecen los días, lo cual es interesante porque trato de introducir en primer término, salteado, el día 1 de septiembre como primer día de la crisis, para luego dar un pasito hacia atrás y meter el día 31 de agosto, porque así se puede visualizar primero el hecho de lo que sucedió, ver el previo de cómo sucedió, de cómo se llegó a ese punto de eclosión de la crisis, y a partir de ahí, después, a continuación, poder tirar hacia adelante con el siguiente día, que es el domingo 2 de septiembre, es decir, primero lo sucedido el día 1 de septiembre, retroceder al 31 y después volver al día 2 y continuar con el resto de la semana de esa semana, es decir, hasta bueno, el día 9, que vuelve a ser domingo. Y por tanto, ahí tenemos la concretación, la concreción de todos los elementos de la historia, empezando por el fresco
impostado sobre la vida real de Benidorm, pero en la vida real pues estuve aquí, estuve en el País Vasco, estuve en el entorno del Gran Bilbao, pero había esa oportunidad y la aproveché para establecer esa idea y aproveché también para introducir un personaje como es el de Ancor Jorge Dorta para bueno, a él no es que le divierta, no es que le entretenga el hecho de visitar Benidorm porque como Mediterráneo pues es un mar cálido y no es como el Atlántico en las Canarias, eso es algo completamente distinto y opuesto. Bañarse en Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria o bañarse en Benidorm o en Salou, una marea muy pequeña, un calor enorme para algunos y por lo tanto es algo distinto. Y no creo que vaya a su vida a Benidorm, pero en mi novela sí va a Benidorm porque me sirve para introducir elementos del Sahara, elementos de Canarias. Quería aprovechar, ya dado que era importante llegar a las 120 páginas, poder introducir, además de historia y trasfondo del Sahara, y poder explicar algunos asuntos de la historia saharaui y las relaciones con Canarias y con España, porque, por ejemplo, el Polisario se hinchó a matar mmm, pescadores españoles. Es decir, no solo no pensó que España pudiera ser un aliado para la independencia hipotética en la descolonización, sino que trató de hacer daño en esa descolonización a España, que por eso tal vez dijo, anda, que les den, hombre, por Dios, esta gente no son de fiar, les montamos aquí un chiringuito y nos lo utilizan para dar su propio mitin electoral, no puede ser, no, 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 y por eso tal vez se pueda entender que esos que se pirarán, vamos, en 1975, bueno, que viene por aquí la Marcha Verde, no vamos, venga, retirada, venga para casa. Y 1976, bueno, vamos a repartir. Mauritania, ¿qué quieres? ¿Quieres un poquito Marruecos? ¿Quieres? Bueno, pues ya está, repartido Sahara, para casa. Y ya está. Bueno, porque lo hicieron en Madrid, pues más cerca de casa. Por lo tanto, ciertamente, ahí había chicha, un poquito de chicha para meter respecto a la historia. Y también meto al amigo Marina Baixa, un portal que, bueno, mi padre cogió en un determinado momento, en un viaje que hicieron ellos a Benidorm, pues cogió un periódico que en papel pues se repartía por ahí. Es diferente a los periódicos que habitualmente uno se puede encontrar y por eso seguramente lo cogió, porque allí se editan en la zona de Altea, en la zona de Calpe, en la zona de Benidorm, se editan periódicos en inglés, en ruso, en varios idiomas, y a veces es difícil encontrar un periódico propio de la zona que sea en castellano. Casi casi en algún en local de hostelería en los años 60 y 70 se puso aquí se habla el español, bueno, una novedad, y por tanto ciertamente hay cosas curiosas y bueno, ahí tuvimos un encuentro virtual con el director de este medio y por lo tanto pues fue interesante y por lo tanto como homenaje, o sea, a través de él meto asuntos respecto al propio Benidorm y bueno, pues investigaciones que hace este periódico en la parte de la novela que inciden en bueno, pues la propia relación con los personajes y bueno, pues está creo que bien traído a la hora de dar trasfondo a la propia ciudad como elemento en donde confluyen también gentes, turistas de un montón de localidades, de países y bueno, pues está muy bien. Yo creo, yo creo que está conjugado un poco todo, porque a fin de cuentas el señor Zaragoza fue el alcalde, aquel que impulsó, pero antes había habido el Hotel Bilbaíno, que está cerca de la calle Bilbao, ya en la época de la Segunda República, por lo tanto Benidorm, aunque pueda parecer también, da juego en lo histórico, da juego en lo políticamente correcto e incorrecto y por eso también nos resulta atractivo el tratar de, ya que el protagonista está, es decir, yo mismo estoy allí en Benidorm en la trama de la novela, pues ciertamente era una idea interesante poder conjugar la situación política porque recordemos que en un momento de los años 90, comienzos de los años 90, alguien de Cartagena llamado Eduardo Zaplana
hizo una moción de censura en Benidorm y adquirió la alcaldía, que la tenía el Partido Socialista. Luego, con el tiempo, el Partido Socialista se la devolvería con una pariente de la señorita Pajín, aquella el encuentro cósmico entre Zapatero y Obama, que los planetas iban a dejar de orbitar durante un tiempo para dar esa forma de astral cósmico encuentro entre los líderes, el de Europa, Zapatero, y el de América, el señor Obama. Bueno, pues ciertamente una pariente de Pajín estuvo ahí en el tema de la recuperación durante cierto tiempo de la alcaldía para el Partido Socialista con una moción de censura. Amor con amor se paga. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante que está pincelado ahí como trasfondo en esta realidad, porque evidentemente trato de coger los elementos de las noticias que iban apareciendo de ese dossier, pero evidentemente no se puede hacer que los personajes sean bustos para adelante donde te cuentan como si fuera el telediario, pues bla 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 bla, porque el otro bla, 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 bla. No se puede hacer, eso sería horrible, no, eso no lo leería ni Umbral, ni siquiera aquel que estaba con el milenarismo va a llegar, pues ni siquiera ese borracho y tajado perdido, ni siquiera ese podría leer algo tan denso y horrible. Por lo tanto, hay que ir jugando con los lugares, las situaciones, los diferentes días. Y además, pues evidentemente una cosa que es clara y todo el mundo lo debería entender. Si Juan Carlos, es decir, el de la novela, estaba en Benidorm para pasárselo bien y para disfrutar, estaba con sus padres, pues evidentemente no es posible hacer que todo el rato esté ligado con el asunto este de el ámbito de la crisis comunicativa de Ceuta Melilla. Por lo tanto, evidentemente hay que dar un cierto esponjamiento con situaciones, visitas con elementos del propio lugar. Por tanto, ciertamente hay que ir jugando con los tiempos y con todo esto. Pero, como digo, hay cosas que se basan en la vida real, hechos tan claros como, por ejemplo, esta es la situación real, no la que pone en el libro, pero así se puede entender aquel que se anime a leerlo, porque está disponible en Amazon. Pues bueno, en la vida real hubo un momento en el que hubo una elección a rector de la Universidad del País Vasco. Juan Ignacio Pérez Iglesias intentaba repetir, pero en este momento de la historia hubo una oportunidad para votación a rector, no solamente entre los profesores, sino también entre los alumnos, el personal de administración y servicios, el PAS, y por tanto ciertamente era en teoría algo hecho, con la curiosidad de que se decía sotoboche de que, bueno, este Ignacio Pérez Iglesias, este es el candidato de Eusko-Alkartasuna, es el más cercano a la consejería, que en realidad no es consejería. En el País Vasco tenemos departamento de educación, o departamento de interior, o departamento de lo que sea, agricultura, bueno, cultura, que sea. Y por tanto, se daba por hecho de que, bueno, aunque hay otros candidatos, ganará seguro. Por lo tanto, en ese año 2008, estando yo en vacaciones, estando en Benidorm, me llaman a la playa. Me llama, precisamente, Alain Zamorano. Me llama a la playa, al móvil, que tenía un simpático móvil de tapa, que se deslizaba. Mejor, porque correr puede ser malinterpretado. Se corría, ¿no? Ahora te cancelan por menos. Pues tenía deslizamiento y bueno, pues yo estaba leyendo. Imaginaros. Yo estaba en el rincón de Lois, tranquilamente, leyendo a el señor Manfredi, una novelita que había comprado allí. Y me llama diciendo, oye, que ¿sabes que no ha habido quórum en la votación de la elección a rector? Sí, que va a tener que repetirse. Y luego que este Iñaco Pérez, pues como que no quiere, como no ha salido, pues como que no quiere repetir. Y por lo tanto hay que hacer algo. Yo entre
el año 2006 y el 2009, durante 3 años, fue el presidente del Carlanean, que era la eh, organización de, bueno, en relación con el tema de estudiantes, el tema de, bueno, pues la universidad. Y se me dijo por parte de Alain, se me ocurrió, oye, ¿qué tal si, dado que esto ha sucedido, y todo esto, estando yo en la playa, en bañador, estando leyendo la novela, con mis padres al lado, viendo el bonito horizonte de Benidorm, a la espalda del skyline de los edificios, y yo escuchando, bueno, oye, ¿qué te parecería si puedes escribir un comunicado para que lo saquemos sin poder así tener empaque y todo esto? Oye, pues fantástico, mira. Pues prácticamente que tenía que ir cagando leches, no solamente a mirar mi correo electrónico, que no lo tenía en el móvil, era un móvil bastante sencillo y lo tuve durante bastantes años, en donde recibía SMS, sí, recibía llamadas, pero eso era todo, y ya estaba. Y por lo tanto, para el correo electrónico, pues tampoco tenía un ordenador, íbamos lo más sencillamente posible, y por tanto hubo la suerte, la fortuna de que debajo de los apartamentos había un cibercafé. Prácticamente me impidió a, digamos que, ir directamente. Oye, tienes que hacerlo ya, inmediatamente. Me dije, espera, después de comer me pasaré por algún cibercafé, miraré el correo y te escribiré el comunicado para poder hacer bien las cosas. Me dijo, bueno, vale, de acuerdo, perfecto. Pero, como yo ya sabía que allí había el jueguito y el cachondeo y la cosa de que, bueno, sí, pero no, pero depende de lo que tú quieras poner, porque es que prácticamente me estaba infiriendo que él quería dictarme lo que quería escribir en el comunicado y luego que lo firmara yo prácticamente. Resulta curioso, precisamente eso, que estamos hablando prácticamente de abril de 2008 y había pasado en la vida real el tema del comunicado de 2007, que precisamente el culpable sería el señor, precisamente, Alain Zamorano de Ortuella. Con lo cual, ciertamente resulta curioso y paradójico. Pero, bueno, mientras mis padres a la tarde se echaban la siesta, pues yo bajé al cibercafé que estaba debajo, miré el asunto tal y como estaba en los correos que habían enviado al grupo de, de la ejecutiva y tuve la idea de voy a hacer un comunicado, pero no solamente lo voy a firmar como el Carlanen, porque en el Carlanen, si lo firmo única y exclusivamente como el Carlanen, pues no me van a chistar. Y lo que sabía era que querían chistar. Y por tanto, para poder darles excusa para meter palos en la rueda, pues el comunicado debía de firmarse como Gastador Chaleak y Molcarlayan. Y por tanto, a pesar de que yo era miembro de la Ejecutiva Nacional de Gastador Chaleak, pues al haber más miembros, era posible que cuando no saliera el comunicado, no me sintiera ofendido porque entonces había introducido la variable para que otros pudieran cargar con la culpa y responsabilizarlos de que el comunicado finalmente quedara en barbecho. Y resulta curioso, porque justamente eso es lo que pasó. Pasó que, bueno, ha pasado un día, las circunstancias han cambiado, lo que pones en el comunicado pues no exactamente es lo que es, así que bueno, vamos a... puedes retocarlo un poquito, puedes esto, no otro, no más allá, ya empezó el jueguito y ya la cosa fue bajando decibelios hasta que Gastón Chalac no dijo ni pío, niente, rien de rien, y por lo tanto ahí tenemos un asunto curioso, porque como digo, yo intenté ser inteligente y jugar con el asunto de, bueno, viene firmado por aquí, pero también por aquí, y así cuando no le des vía libre a la salida, porque yo estoy en Benidorm, ¿qué voy a hacer? ¿Mover un comunicado que tú tienes que mover desde Vizcaya? No, por el amor de Dios, no, eso no tiene ningún sentido. El que está relacionado con el ordenador que tienes delante, en la sede, eres tú, el que está en un momento y en un lugar
bastante incómodo y falto de recursos es un servidor porque está en Benidorm y no tiene el móvil, no tiene sino un cibercafé y por tanto era lógico. Pues esto que sucedió lo introduzco en el libro como uno de los elementos que también junto a otros pues tratan de visualizar esa realidad objetiva respecto a lo que sucedió efectivamente con el comunicado del Sáhara en esa semana, podemos decir, mágica o trágica de septiembre, la primera semana de septiembre de 2007. Ciertamente, hay algo que en este libro hago de manera sucinta, no poniendo los apellidos, creo recordar, pongo los nombres de Alain, de Arca, de Arcaitz, de Arri, de Asier como Barrenechea está aquí con un protagonismo por encima de los demás. Hay quien mm, bueno, por ejemplo, Maider, que no sé si aparece en este libro, se pensó que teníamos una historia de amor no correspondida. Bueno, pues yo siempre dejé creer y alguno podía pensar que así como Barrenechea veía en mí como el amigo gay de un gay y por tanto, bueno, pues tenía el gusto de a veces ir juntos al cine y después o antes cenar una hamburguesita y bueno, pues él luego iba a dar rienda suelta a su juvenilosidad en discotecas y hasta el after hour y todo eso. Y yo a casita, tranquilamente. Es decir, era el sparring de ponerle a tono y bueno, pues él ya luego iba a disfrutar de la vida. Y por lo tanto, bueno, pues ahí está bueno, la historia de cada uno. Por eso, y por la cercanía que tuvimos en Castro Chelea, ¿no? Pues ahí está, introducido como personaje y conversaciones, como todas, pues evidentemente no está basada sino en hechos reales, pero son parte de la ficción del libro, porque evidentemente no hubo llamadas de así a un servidor, porque, como he dicho, en 2008, en abril, fue cuando estuve en Benidorm, y en 2007 no estaba en Benidorm, pero está incorporado cosas que son verdad, verdad histórica, pero salteada en otro tiempo y en otro espacio, en otro lugar. Y por tanto, ciertamente, puedo decir que Jaque al Pastor en el Estrecho, en todas sus páginas, pues destila cosas que son reales. Reales tanto como el hecho de que el último capítulo, después de los sucesos de septiembre del año 2007, pues evidentemente tenía que incorporar los sucesos del 21 de diciembre de 2020, cuando cogieron al cargo público, ese miembro del gobierno marroquí, que en una entrevista en una televisión del Cairo le preguntaron, bueno, Ceuta y Melilla, y les dijo, bueno, espera un momento, ahora que han reconocido los americanos el tema del Sáhara, vamos a dejar el caso en barbecho para el tema de Ceuta y Melilla. Primero hay que tragar bien el Sáhara, tenerlo interiorizado, tenerlo bien, y luego ya, si eso más adelante, pues ya si eso lucharemos por Ceuta y Melilla, que son marroquíes. Y la han luchado, y la están luchando poco a poco con lo que llamaría algunos guerra híbrida, con el no reconocimiento de aduanas, el asunto de jugar con la migración, metiendo a chiquillos, diciéndoles aquello de vais a ver a Cristiano Ronaldo, sí, sí, está al otro lado, está en España, sí, y engañándoles un montón de temas que seguramente el heredero de Mohamed VI, bueno, primero, el padre de Hassan II era Mohamed V, el que hizo la independencia, luego está Hassan II y luego está Mohamed VI y el rey próximo será Hassan III. Se dice que este va a culminar la integración del Sáhara en el caso de Marruecos y que el próximo, Hassan III, el hijo, el heredero, pues será el que culmine la integración de Ceuta y Melilla en el territorio marroquí. Eso es lo que se dice en Palacio.
en los mentideros, más bien. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto en donde el señor Álvarez, que ya con gobierno de Pedro Sánchez, tenemos esa famosa carta en donde cambia la posición del Sáhara de manera absolutamente increíble y no explicada, con la única excepción que esa carta está en muy mal castellano, lo cual solamente se entiende en una transposición chapucera del francés original. Por lo tanto, uno puede entender que no fue en el Palacio de Santa Cruz donde se escribió esa carta, que es la sede del Ministerio de Exteriores español en Madrid, sino en el Quai d'Orsay, el palacio de la Administración de Exteriores francesa. Y por tanto, uno puede decir qué interés ha habido y quién ha movido el asunto aquí, sobre todo cuando en ese año 2020, cuando estaba terminando el mandato del señor Trump como presidente de Estados Unidos, fue cuando dijo: a mí lo que me interesa es que Marruecos reconozca la capitalidad de Jerusalén y reconozca el Estado de Israel. Eso es lo que me interesa. ¿Qué quieres a cambio, señores de Marruecos? ¿Que reconozca que Ceuta y Melilla son España? Eso sería malo para vosotros, ¿no? Quizá queréis que lo reconozca como marroquí, pero entonces indispondría a España. ¿Qué puedo hacer? Ah, sí, el Sáhara es vuestro. Todavía sigo reconociendo el tema del mandato del Consejo de Seguridad. Bueno, estos pringuis de Naciones Unidas son una gente muy mala. Sí, sí, bueno, te reconozco el tema del Sáhara, mira. El Sáhara por Jerusalén. El tema del Sáhara marroquí por el tema del reconocimiento de Israel. Bueno, pues ahí está. Y por lo tanto, luego la derivada está en el posicionamiento suicida en 2021-2022 con el tema progresivamente, sobre todo surgido en el tema de 2022, con el tema de la carta de Álvarez y el cambio de posicionamiento de decir, sí, sí, la autonomía dentro de Marruecos, sí, es la única salida viable. Dice, fantástico. ¿Y cómo se te ha ocurrido eso? ¿Dónde está el proceso para llegar a eso? ¿En qué foros ha discutido? Estas cosas que a veces no se entienden ni se explican. Y por lo tanto, ciertamente, resulta curioso porque es un paso más allá incluso de ese último capítulo del 21 de diciembre del año 2020. Es decir, probablemente, de haberlo escrito un poquito más tarde, este final del libro habría añadido un capítulo extra, pero habría salido un poco descompensado porque lo único que quería hacer con ese capítulo posterior era decir, bueno, ¿recordáis todo lo que he dicho en el libro de esa situación de septiembre de 2007? Pues la cosa sigue estando viva. Y tan viva sigue estando. Por tanto, ciertamente ahí está el asunto de basado en hechos reales, como se dice. En esa primera semana de septiembre de 2007 se creó el caldo de cultivo para volver a traer un asunto que recurrentemente se ha vuelto a poner en la palestra, como es el asunto de ¿hasta qué punto está el límite de Marruecos territorialmente? En Ceuta y Melilla, ¿de dónde son? ¿Y el Sáhara? ¿Qué hacemos con el Sáhara? Y también en Canarias, que está por allí, con el tema de las aguas territoriales. Tiene algún que otro vídeo interesante con el tema de las aguas territoriales Ancor Jorge Dorta. Y también en 2010 hizo un libro muy recomendable como es Canarias con futuro, que agradablemente en su momento me regaló un ejemplar dedicado y creo que ya no está disponible en ningún sitio, por lo tanto es complicado, pero creo que queda en algún vídeo de Anchor explicando el tema de las aguas de Canarias, de la Convención del Mar, Mondago Bay, si no recuerdo mal, en los años 80, el tema de la autonomía plena interna, el tema archipelágico, un tema profundo y muy interesante. Por eso digo que esta es una breve síntesis, un poco de cada parte, un poco de buffet libre, en donde se incorporan todos esos elementos en una forma de relato novelado desde Benidorm, con ese trasfondo, pero aquel que le interese alguno de los temas que se van poniendo encima de la mesa, pues tiene la posibilidad de investigar y como a veces me pasa, de algún tema en concreto, se podría hacer varias novelas de cada tema, pues una novela, y por lo tanto supongo que podrían salir pues de cada uno de los temas aquí sintetizados pues media docena de novelas, que igual alguna está escrita ya y no lo conozco y otras pues puedan escribirse en el futuro por alguna persona que tenga capacidad y especificidad en el conocimiento. Por tanto, ciertamente, la parte que me toca, que era
llevar ese documento de Word de 150 páginas a un documento en forma de libro, eso está sobradamente cumplido con este libro de, bueno, pues sus buenas 118 páginas. Y como a veces lo pongo, este libro fue escrito entre los días 15 de enero de 2021 y 5 de febrero de 2021. Muy poquito antes de tener que presentarlo en el premio cuarto Ramiro Pinilla, del que lamentablemente he de confesar que evidentemente pues no salió ganador. Pero bueno, es el último premio en el que me he presentado. Me presenté en el primero, en el tercero y en el cuarto. Y ya veremos, en algún momento me vuelvo a presentar, pero para eso, ciertamente, tendría que volver a escribir alguna novela corta que durara entre 75 y 120 páginas. Ya veremos. Tengo historias, tengo propuestas, pero pareciera que el relato amerita más páginas que 120, con lo cual dependerá de cómo sea la transcripción de esos mundos que pueda traer con los Diamonds. En este caso, como también mañana, tratamos de libros que tienen que ver con hechos reales, con hechos en una biografía política de un tal Juan Carlos Pérez Álvarez, aquí mismo, y por lo tanto, bueno, pues espero que resulten de interés a todos vosotros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Gelpian.